Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con este, la videoconferencia del día de hoy sobre la estadística descriptiva y probabilidad. Yo soy el tutor que la va a dar. Mi nombre es Wilmer Ignacio Treviño Parada y espero que todos mantengan sus micrófonos en silencio y van a haber espacio para las preguntas donde si tienen alguna duda la pueden tanto decir o la escriben en el chat sin ningún problema. Yo luego la voy a leer. Introducción. La estadística estudia métodos para recolectar y resumir y analizar datos, así como también sacar conclusiones y tomar decisiones apropiadas basadas en el análisis. Las medidas numéricas, si bien no hay una definición exacta de estadística, se puede decir que la estadística es el estudio de los métodos y procedimientos para recolectar, resumir y analizar datos para hacer inferencias científicas partiendo de tales datos. Las medidas numéricas podemos distinguir entre población tangible y población conceptual. Una población es tangible si se consta de elementos físicos reales que forman un conjunto finito. Por ejemplo, si estamos considerando el estudio de la altura de los alumnos de una clase, el conjunto de estos alumnos es una población tangible. Una población conceptual no tiene elementos reales, sino que sus casos se obtienen por la repetición de un experimento. Por ejemplo, las pruebas de resistencia a las que un ingeniero somete a distintas muestras de asfalto. Cuando se desea conocer alguna de las características de una población y muestra, se lleva a cabo un censo y una encuesta respectivamente. Todos sabemos que de toda la población, este sería el todo de población, la muestra es un subconjunto de la población del cual nosotros podemos analizar, porque claramente no se puede analizar un conjunto de todo, porque no se puede analizar, digamos, si uno quiere hacer un estudio de hombres, no se puede investigar a todos los hombres, sino que se va a tomar una población que puede ser los hombres de un sector en específico y de eso se van a tomar una muestra para poder diferenciar qué tan cierto es lo que el problema que estamos buscando o cualquier otro, dependiendo de la investigación que se quiera dar, nosotros nos vamos a meter en la muestra que es el subconjunto de la población. La definición de términos básicos, la característica de interés sobre cada elemento individual de una población o muestra se llama variable. La edad de un estudiante que ingresa a la universidad, el departamento de procedencia, su estatura y su puesto son 4 variables. El valor de la variable que corresponde a un elemento de una población o muestra se llama dato. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Por ejemplo, Manuel Petronilo Cegueda ingresa a la universidad de 18 años. Aquí está el dato de la variable. Procede del Departamento de la Libertad, este es el dato de la otra variable, mide 1.70 metros, este es el dato de la variable, y pesa 80 kilogramos, este es otro dato de la variable. Estas 4 partes de datos son los valores de las 4 variables aplicadas, en este ejemplo, a Manuel Petronilo Cegueda. El conjunto de valores recolectados para la variable de cada uno de los elementos que pertenece a la muestra se llaman datos. Por ejemplo, el conjunto de 25 estaturas recolectadas de 25 estudiantes. Atendiendo a su naturaleza, las variables bajo estudio pueden clasificarse según los siguientes tipos. Las variables cualitativas, que son aquellas que no toman valores numéricos. Por ejemplo, el color de una tela o la marca de un televisor. Son especificaciones, por decirlo así. Las cualitativas es las que se enfoca en la cualidad, por eso es cualitativa, es de cualidad. Las cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos, a su vez estas pueden clasificarse en discretas y continuas. Ya podemos, lo mismo lo dice, de cantidad, puede ser el tamaño, el peso, esto ya sí son números y esto pueden ser, las variables discretas son las que asuman solo valores, por lo general enteros.
por ejemplo, el número de alumnos de una asignatura, porque no pueden ser, digamos, no pueden haber 25 medios de alumnos, tienen que ser valores enteros, va a ser lo exacto porque son personas las que están tomando, y estas son las variables discretas. Las continuas son aquellas que pueden asumir virtualmente cualquier valor en un intervalo real, por ejemplo, el peso o la altura de un estudiante. Las continuas ya van con decimales, van dependiendo de cada quien, ¿no? Y las variables jerarquizadas son las que comúnmente se refieren a las evaluaciones subjetivas cuando los conceptos se jerarquizan según la preferencia o logro. Por ejemplo, en los concursos sus lugares se regresan en primer lugar, segundo lugar, etc. Las posiciones de los equipos se les asignan los números 1, 2 y 3. Estos son algunos ejemplos de las variables jerarquizadas que pueden variar dependiendo de las evaluaciones subjetivas que se le dé. Un experimento es una actividad planeada cuyos resultados proporcionan un conjunto de datos. El experimento incluye las actividades para seleccionar los elementos y obtener los valores de los datos. El valor numérico que resume todos los datos de una población completa se llama parámetro. La proporción de un estudiante que tenía más de 20 años de edad cuando ingresó a la universidad es un ejemplo de parámetros. Un parámetro es un valor que describe la población. Nos auxiliamos de las letras griegas a menudo para detonar a un parámetro, por ejemplo, las letras sigma o 2 son la media y varianza poblacional respectivamente. El parámetro, como se dice, es un límite, pues se puede decir un conjunto que según una muestra, se puede decir, por decirlo así, el parámetro de que unas personas entren a la universidad puede ser desde los 18, que es lo que está saliendo del colegio, hasta los, qué sé yo, 80, que hay señores que vuelven a estudiar para querer aprender, porque para la educación nunca hay límites, ¿no? Pero es un parámetro de lo más común, puede ser que estén entre los 18 a los 25 años los que inician estando en la U. El estadístico es el valor numérico que resume los datos de la muestra. La estatura media, encontrada al utilizar el conjunto de 25 estaturas, es un ejemplo de un estadístico. Casi todo lo estadístico se determina con ayuda de fórmulas y suelen simbolizarse auxiliándose de letras del alfabeto español como X, sigma y S elevado a 2, que son la media y la varianza muestral respectivamente. Entonces, estos son solo unos datos para que entendamos la estadística y la clasificación de la estadística. La estadística suele dividirse en estadística descriptiva, probabilidad y estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste en los procedimientos utilizados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de datos. Por lo tanto, esto es, digamos, en un todo, cuántos miden más de 1,80, por decirlo, o cuántos pesan 60 kilogramos, 70 kilogramos, 80 kilogramos. Esto es solo para describir, como es decir, una media de, qué sé yo, alumnos, pueden ser personas, hombres, etc. La estadística descriptiva utiliza los métodos gráficos y numéricos para describir un conjunto de datos. La probabilidad estudia las leyes que rigen los fenómenos aleatorios. Es el modelo matemático formal de la estadística. Y la estadística inferencial, si el conjunto de datos es la población entera, solo se necesita sacar conclusiones con base en la estadística descriptiva. Sin embargo, pueden ser demasiado caro o tardado enumerar toda la población. Quizás enumerar la población la destruiría, como en el caso de la prueba de resistencia a la ruptura de una pieza de un lote. Por estas u otras razones, es preferible seleccionar en algunos casos solo una muestra de la población. Al examinar la muestra,
se desean contestar las preguntas acerca de la población como un todo. La rama de la estadística que trata con este problema se llama estadística inferencial. Que la estadística inferencial consiste en los procedimientos utilizados para hacer inferencia acerca de las características de la población a partir de la información contenida en una muestra extraída de esta población. Inferencial quiere decir que se deduce, se infiere que, digamos, que si en un cargamento de 50 barras de hierro, si yo analizo y pruebo 10 barras de hierro, y estas 10 barras de hierro, las 10 están buenas, yo infiero que las otras 40 más van a estar bien. Porque no, si yo me pongo a analizar las 50 barras de hierro, por ejemplo, en un caso de un ingeniero, se va a llevar toda la mañana revisando los pedazos de hierro y no va a poder construir la casa, no va a poder avanzar en esto. Y eso significa que hay un costo más, que hay más tardanza. Por lo tanto, si ya por estadística nosotros podemos decir que estas 10 están buenas, nosotros deducimos que las otras 40 más están bien. Por eso dice que toma parte de la población, solo toma la muestra y infiere lo que va haciendo, lo que se quiere investigar, ¿no? La tabla de distribución de frecuencia. Cuando un gran número de datos se presenta, la presentación con la palabra escrita se vuelve ineficiente y pesada. En este caso, conviene usar cuadros y gráficos. Si los datos estadísticos se presentan en forma de cuadros o tablas, los datos son arreglados sistemáticamente en columnas. Una tabla de distribución de frecuencias es un cuadro que contiene información resumida. Si en una tabla de distribución de frecuencias, en lugar de dar el número de veces, nos fijamos en la proporción de veces. Tenemos la distribución de frecuencias relativas. Aquí les voy a dar un ejemplo. Esto es solo, digamos, para conocer. La estadística se basa o se inicia conociendo, ya primero conociendo cuántas veces se repite alguna o X cosa. Entonces, por eso la tabla de distribución de frecuencias es muy importante. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para conocer la ansiedad por trabajar en la computadora, se aplicó a 100 estudiantes de un curso en el que se usó computadora, un cuestionario. Una de las preguntas de dicho cuestionario era: ¿me gusta usar la computadora? Las respuestas a estas preguntas en particular fueron: totalmente de acuerdo, ligeramente de acuerdo, ligeramente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces, como vamos a ver, la frecuencia, aquí está de cuántos estuvieron de acuerdo, aquí está la frecuencia, y la frecuencia relativa es la división entre cuántos y el número total de todos, ¿no? Entonces, 35 alumnos, estudiantes, entre los 110 en total, la frecuencia relativa era de 0.32. Aquí está, 35 entre 110, 58 entre 110, y aquí poco a poco van dando la frecuencia relativa para conocer, y al final quede la suma de 1, que sería un total de que todos son un total, ¿no? Donde la sumatoria de las frecuencias significa la suma de todas las frecuencias, y de forma parecida la sumatoria de las frecuencias relativas, que son estas de aquí abajo. Cuando el número de valores que toma la variable es elevado, se usa el método de las frecuencias agrupadas, y aquí los datos se distribuyen en clases o categorías, y luego se determina el número de datos pertenecientes a cada clase, que en la frecuencia de clase F, un ordenamiento de esta naturaleza se conoce como una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. El ejemplo 2 es: dado las siguientes puntajes de un examen de estadística, construya una tabla de distribución de frecuencias. Aquí nos da la nota de los 50 estudiantes en un examen,
Y para conocer el procedimiento es el siguiente: para poder realizar una distribución de frecuencia, hay que identificar el puntaje máximo y el mínimo. Y el puntaje máximo que se encontró fue de 9.6 y el mínimo es de 3.7. Entonces hay que determinar el rango de las notas, ¿no? Donde el R es el rango es igual a la nota máxima menos el mínimo. Por lo tanto es de 9.6 menos 3.7, el rango es de 5.9 entre la mayor nota y la menor nota. Entonces aquí tenemos que decidir el número de clases H que se va a usar. No existe un número idóneo, aunque conviene evitar los extremos. Pueden aconsejarse el número discreto entre 5 y 20 clases. Pero un modelo que puede ser siempre, que es muy útil, es utilizar para el número de clases el método de la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, como aquí tenemos 50 datos, se saca la raíz de 50 y la respuesta es 7.7. Ustedes pueden redondearlo a 7, por ejemplo, o se puede redondear a 8, independientemente de lo que a cada quien le convenga para que sean los datos más fáciles, menos fáciles. Ahí es dependiendo de cada quien. Entonces, se redondeó en este caso a 8 y el número de frecuencias, el número de clases sería igual 8. Y hay que dividir entre el rango y entre el número de clases para obtener la amplitud de cada clase, porque no solo vamos a poner, ok, van a haber 8 clases, pero en la primera clase la vamos a hacer, qué sé yo, del 3.7 hasta el 4.7 y así, pero ya no va a quedar exactamente igual, ¿no? Entonces, para dividir el rango, para conocer la amplitud o el ancho de la clase, se utiliza el rango, que era el 5.9, entre H, que es el número de clase, entonces 5.9 entre 8. Y la respuesta es 0.3775, el cual lo vamos a redondear a 7.4 para ser más exacto, ¿va? Porque si no, porque aquí están solo un decimal, por lo tanto, mantendremos un sitio decimal más del que hay en la información original. Si el máximo hubiera caído fuera de la última clase, tomaríamos 0.75 si es necesario. Entonces, se toma la amplitud que sea 0.74 y el primer valor se formaría agregando la amplitud, que es 0.74, al mínimo, porque se inicia de lo más bajo, de que es 3.7, más 0.74, siendo dicho intervalo que está entre 3.7 y 4.44, que es la suma de estos dos números, y así se va dividiendo de ahí 4.4 a 5.18, y aquí vamos conociendo, permítanme, para que lo vean mejor, aquí. El intervalo inicia en 3.7, que era la nota mínimo, se le sumó el 0.74, y así van estando los intervalos entre uno y otro, uno y otro, y uno y otro, hasta llegar, no es exacto, porque el punto era 9.6, porque Pedro no quita nada que el intervalo final sea mayor, pero el intervalo menor no importa, ¿no? Entonces, encontrar la frecuencia de la clase contando el número de datos que caen en cada intervalo y este número anotado en la columna correspondiente a la frecuencia. El total de esta columna debe ser igual a 50, que son el número de estudiantes que se hicieron el examen, en el número de datos. Entonces, como podemos observar, ya tuvimos las clases y aquí vamos viendo nosotros en los 50 datos que nos dieron cuántos datos están en 370 y 444. En este caso fueron 2, y en el siguiente caso hay 2, en el siguiente caso hay 2, hay 4, 6, 10 y así hasta que al final sumamos todas las frecuencias y la nota final es 50. Podemos obtener como dato que entre 6.6 y 8.14 está la mayoría de las personas, porque aquí están el mayor número de cantidad de gente que se repite, ¿no? Y se
se denomina frecuencia acumulada ascendente hasta un intervalo de clase a la suma de la frecuencia de los intervalos anteriores a él hasta el de este intervalo. Que en este caso, como podemos observar, considere la tabla de distribución de frecuencias del ejemplo 4.2 y agregue la columna de la frecuencia acumulada en ascendente. Que aquí lo único que se hizo, ya sabíamos las frecuencias que estaban en todos los números, entonces para llegar a la frecuencia ascendente es que se van sumando. En la primera número fueron 2 alumnos, se suman los otros 2 alumnos, ya serían 4, 4 más 4 se vuelven 8, 8 más 6 se vuelven 14, más 10, 24 y así. Entonces estas son las frecuencias acumuladas donde se van sumando, digamos, desde la primera frecuencia, más la segunda, más la tercera, y aquí se van poniendo y colocando para al final llegar a los 50 alumnos que estaban, que realizaron el examen, ¿no? Entonces no sé si hasta este punto de la videoconferencia alguno tiene duda con esta parte teórica, por decirlo así, de la estadística. Creo que está todo muy claro, así que continuaré con la siguiente parte de la videoconferencia, donde ya son las medidas de tendencia central. Y como dice, un promedio es un valor que es típico o representativo de un conjunto de datos como tales. Valores tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados y según su magnitud, los promedios se conocen también como medidas de centralización. Se pueden definir varias medidas de centralización y las más comunes son la media aritmética, o brevemente media, la mediana y la moda. Y cada una de ellas tiene sus ventajas, desventajas, dependiendo de la aplicación de una u de otra de los resultados que se pretende sacar. Aquí es dependiendo de qué es lo que nos pide o qué es lo que nos interesa, eso es lo que van a decir, pero la media es el promedio, en promedio la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. La moda es el dato que más se repite, si son 2 es binomial y si son 3 es trimodal, etc. Y la mediana es el dato central, si son 2 se saca la media de esto. Esta es una ejemplificación y ya lo vamos a ver más en detalle cada uno de ellos con sus ejemplos. La media aritmética o media de un conjunto de n números, x1, x2, x3 hasta llegar a xn, se representa por x barra y se define como x barra es igual a x1 más x2 más x3 más hasta llegar a xn sobre el n, que sería un total de todos los números. Para representar la suma x1 más x2 más xn, se usa el símbolo de sumatoria. Así, la sumatoria de n x1 significa que debemos sumar los elementos x y, pues, que inician en x1, cuando x1 es igual a 1, x2 cuando y es igual a 2, y así sucesivamente hasta finalizar en xn cuando y sea igual a n, que sería el número dependiendo de cada ejemplo, ¿no? Y con esta notación, la media se escribe de la manera siguiente, que ya se lo van a dar aquí, que sería x barra más x1 más x2 más xn sobre n igual a la sumatoria de xi sobre n. Y la media aritmética de una población se denota por este símbolo, que es de la media, ¿no? Aquí vamos a ver unos ejemplos, que es cuando se redondea una respuesta, se acordará mantener un sitio decimal más en la respuesta del que hay en la información original para evitar la acumulación del redondeo. Esto solo hará una respuesta final y no en los pasos intermedios. Este es solo para la respuesta final y elegí aquí en el ejemplo 4, dice 5 piezas de aleación de níquel seleccionadas al azar tienen las siguientes cantidades de níquel en porcentaje.
78.7, 79.4, 79.5, 78.9, 79.7 y 78.8. La media aritmética es X barra, se suman todos los datos que nos han dado, los 5 datos en porcentaje que se nos han dado del níquel, sobre N, que serían las 5 piezas de níquel, y aquí nos da que es 475, que es la suma de todos estos porcentajes, entre, aquí tiene que ser, tendría que ser 5, no sé por qué se puso 6, pero bueno. Entonces el porcentaje es 79.17, que es que la respuesta se expresa con un decimal más del que aparece en los datos, redondeando entonces hasta la centésima. Solo sé porque aquí hay otro dato, pero aquí solo se redondea para que sea exacto en 2 decimales, que es lo que la mayoría en examen se pide. Pero esta es la división, ¿no? Si los números x1, x2, hasta llegar a xk, se presentan en frecuencias f1, f2, fk veces respectivamente, es decir, se representa con frecuencias en lugar de la media es x barra, y lo único que cambia es que f1 por x1 más f2 por x2 más fk por xk, y esta sería la sumatoria de todas las frecuencias por el número sobre la suma de las frecuencias que estarían abajo, la suma de las frecuencias que sería el total n, donde n sumatoria de F1, de Fi es la frecuencia total, es decir, el número total de datos. Aquí, si 4, 8 y 9 y 6 se representan con frecuencia 3, 5, 4 y 2 respectivamente, la media aritmética es, como podemos observar, aquí se suman, se va multiplicando la frecuencia que sería 3 por el 4, claramente hay que respetar el orden de las frecuencias, que la frecuencia 1 con el x1, la frecuencia 2 con el x2, y así van multiplicando 3 por 4, 5 por 8, 4 por 9, 2 por 6. Aquí se multiplica primero, y luego se van sumando las frecuencias. Abajo solo se suman las frecuencias, y haciendo la división tenemos que la media aritmética de este ejemplo es de 7.1. A veces se asocia los números x1, x2, xk a ciertos factores o pesos w1, w2 o wk, que dependiendo de la significación o importancia de cada uno de los números, en este caso se hace de la misma manera que en la frecuencia, se agarran los factores o los pesos, se multiplica con el número, se suma, y siempre respetando el W1 con el X1, el W2 con el X2, hasta llegar al WK, y la sumatoria total de WK, o la sumatoria de todos estos números, y abajo las frecuencias, o en este caso serían los factores, la sumatoria de factores, y esta se llama media aritmética ponderada. Esto es en algunos casos que se da. Aquí vamos a ver un ejemplo que dice: nótese la similitud con la fórmula A, que puede considerarse como una media aritmética de los pesos F1, F2 hasta llegar al FK. El ejemplo 4.6, un estudiante de la asignatura de estadística obtuvo 5 evaluaciones: 6.0, 8.0, 5.4, 7.0 y 6.3. Hallar la nota final del ciclo si las ponderaciones son de 0.25, 0.10, 0.30, 0.10 y 0.25 respectivamente. Entonces aquí vamos a agarrar la media aritmética ponderada, porque cada número vale distinto, se tiene que multiplicar por su porcentaje que está aquí, ¿no? Entonces aquí está, como el primer examen vale 0.25, se multiplica 0.25, el 8 por 0.10, se va primero como se lo dije antes, primero la multiplicación entre los paréntesis, todo dependiendo de cada quien se va haciendo, y se va sumando después. Se va sumando después cada una, y abajo la suma de todos los porcentajes
que sería de 0.75. Y se hace la división entre todas las notas finales y el porcentaje que se le dio, y la respuesta de la nota final del estudiante es de 620. Pasó raspado, pero pasó, que es lo importante. Y esta sería la media aritmética calculada a partir de los datos agrupados. Para aproximar la media de datos organizados en una distribución de frecuencias, se empezará por asumir que las observaciones de cada clase están representadas por la marca de la clase o punto medio, que sería XI o PM, que es punto medio, y FI, su correspondiente frecuencia de la clase. Con esto, la fórmula A se modifica a que X barra o media es igual a la sumatoria de la multiplicación de XI por FI, que es el punto, que sería el punto medio por la frecuencia, sobre el número, ¿no? Y aquí está el ejemplo 4.7, donde dice, considerando la tabla de distribución de frecuencias del ejemplo 4.2, calcule la media, que era el que ya habíamos sacado el ancho de clases, etc., que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí se suma y se tiene la media de cada una de las frecuencias. Como aquí siempre van a ser, digamos, la media va a estar entre estos dos números, nunca va a ser la media de este ancho, por decirlo así, de ancho de clase, no va a estar ni menos que 370 ni más que 444, siempre va a estar porque es media, va a estar en la mitad, ¿no? O por la mitad, por decirlo así, y va a depender de cada una. Entonces se va sacando la media de cada dato, que sería la suma de los dos números, porque hay dos, aquí en este caso hay dos, en este caso hay dos, en este caso hay cuatro, se suman los cuatro datos que están y se divide entre los cuatro números que están. Y así se van sacando, por ejemplo acá había un estudiante que sacó 370 y otro estudiante que sacó 4.44. Entre dos, que son los dos estudiantes que estaban en ese ancho de clase, tenemos que la media es de 4.7 y así se van calculando todas y cada media es distinta a la anterior. Entonces aquí se multiplica el 4.7 por 2 para encontrar la frecuencia del punto medio, y aquí vamos encontrando la sumatoria. Entonces la media de la sumatoria de para datos agrupados nos da que al final la sumatoria de este es de 367.04 entre los 50 estudiantes. Nos da que es 7.341 y podemos decir aproximadamente que está aquí la media, porque está la más cercana es de 7.3, entonces podemos decir que la media está en este ancho de clase, que es entre 6.6 a 7.40. ¿Por qué podemos decir por qué estuvo en este ancho y no en este ancho que también tiene las mismos 10 estudiantes? Pero solo, digamos, por ojo, hay menos estudiantes que están debajo del promedio a más estudiantes que están arriba de este 740. Por lo tanto, eso hace que baje y quede en el rango mínimo, en el ancho de clase mínimo. Y la desventaja de la media es que es afectada por los valores extremos, como se los dije. Como hay más valores en el extremo inferior que en el extremo superior, va tendiendo a que sea más bajo, por decirlo así, porque aquí podemos observar que hay 10 estudiantes, hay 10 estudiantes aquí y hay 10 estudiantes. Esto pudo haber sido tanto en uno como en el otro, pero como había mayores datos inferiores, eso empezó a que cayera en este ancho de clase y no en el ancho que prosigue. Entonces, esa es la desventaja de la media. Es afectada por los valores en extremos. Si hubiera más casos, digamos, en el extremo superior hubieran más casos, hubiera sido más sencillo, hubiera tendido más a que fuera más superior la media. La mediana. La mediana de una colección, que aquí es X, barrita, no me acuerdo cómo se llama pero es
la de la ñ, diéresis creo que es, no me acuerdo, pero es de una colección de datos ordenados de menor a mayor, es el valor medio o la media aritmética de los dos valores medios. Ejemplo, hallar la mediana de los números 8, 3, 8, 4, 6, 5, 8 y 10 y 4. Primero se ordenan los datos de acuerdo a su magnitud, desde más inferior hasta más superior, y se detiene que x barra es 6. Como podemos ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí hay 4, aquí hay 4, la mitad es 6. Por lo tanto, la mediana, como lo dice el nombre, es 6. En esto, digamos, este es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a ver otro ejemplo donde dice hallar la mediana de los números 9, 2, 7, 11, 14 y 6, ordenando de acuerdo a su magnitud, como siempre, de menor hasta el mayor. La mediana es el valor medio entre 7 y 9, porque como podemos observar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la mitad de 6 está aquí, va entre el 3, no se puede decir 3 porque está, digamos, pegado, entonces es entre el 7 y el 9, porque no está claro como en este caso, porque aquí hay 4 para hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, por lo tanto era obvio que la mitad es 6, pero en este caso la mitad es el 7 y el 9, entonces se utiliza la media en la mediana para hacer la suma de 7 más 9, que sería 16 entre 2, por lo tanto la mediana en este caso sería 8. Si se ordenan los datos de menor a mayor y si n es impar, la mediana es el dato que aparece en el lugar n más 1 sobre 2. Si n es par, la mediana es el promedio de los datos que están en el lugar n entre 2 y n entre 2 más 1. Así, por ejemplo, en este, como estamos viendo, si n es xn más 1, entonces la mitad de 9, en mi caso es 4.5, más 1 sería 5.5, por lo tanto lo redondeamos a 5, que es la mitad aquí. Pero ya que hacemos par, tiene que verse entre los dos números, que sería 3, que es la mitad de 6, por decirlo así, más 6 más 1, por decirlo así, que sería 3 más 1, perdón, que sería 4. Para poder, esto es en caso cuando es impar, se va solo x, n más 1 entre 2, y cuando es par, x n sobre 2 más x n sobre 2 más 1 entre 2. Entonces así van conociendo la mediana dependiendo si es par o es impar. La mediana calculada a partir de datos agrupados, que es, digamos, como que lo que les importa. Supóngase que las observaciones, datos, en cada clase se dispersan uniformemente a través del intervalo de clase. La mediana se obtuvo por interpolación por medio de la fórmula mediana igual a I sub I más C, paréntesis de n sobre 2 menos la frecuencia agrupada, todo esto sobre la frecuencia, y cerrar paréntesis, donde L sub I es el límite inferior de la clase mediana, C es el ancho de la clase mediana, N es el número de datos, FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, y F es la frecuencia de la clase mediana. Y aquí está un ejemplo. La edad de cada uno de los 50 visitantes que asistieron a una exhibición científica viene dada por la siguiente tabla de frecuencia. Calcule la mediana, y aquí nos dan la tabla de frecuencia y nos dan para calcular la mediana. Completando la columna correspondiente a la frecuencia acumulada ascendente, tenemos que la clase mediana está entre 20 y 30, porque se divide 50 entre, aquí n entre 2 es
que son 50 personas, entre 2 son 25. Entonces está entre el rango de 20 y 30. Por lo tanto está en este rango. Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia acumulada ascendente que contiene 25? Por lo tanto, este 25 es la frecuencia acumulada la mayor, es la que consigue. Si hubiera sido, qué sé yo, si hubiera estado aquí, hubiera sido 38, por ejemplo, 46, dependiendo de dónde. Entonces, la clase mediana es 20, 30 de edad, donde el límite inferior, que es el de la izquierda, es 20, la frecuencia acumulada anterior es 24, que es la que le decía, y la frecuencia que son las personas que estuvieron en este límite de edad son 11. Así que al utilizar la forma, tenemos que la media, esta es la fórmula que nos da, la media es el límite inferior, que es 20, como podemos observar aquí, es el límite inferior, más 10, que habíamos encontrado que era el ancho de la clase. El ancho de la clase, como podemos observar, aquí es 20 a 30 de edad. Este es el ancho de la clase que tenemos. Si hubiera sido de 20 a 25, hubiera sido 5, o de 20 a 40 hubieran sido 20, por ejemplo. Tenemos 10 y 25, que es el n que se había encontrado aquí, menos la frecuencia anterior a 35, que es 24, sobre 11, que es la frecuencia que ya habíamos encontrado que está en el ancho bajo. Por lo tanto, la media es de 20.9 años, en este caso del ejemplo, ¿no? Espero que se esté entendiendo, y si no, cualquier cosa me lo dicen en las preguntas. Entonces, esto es por fórmula que se calcula la media en caso de datos agrupados. Tienen que estar muy pendientes de eso y de saber qué es qué. Como esta es la forma, el límite inferior, el ancho de la clase, el n entre 2, como en este caso son 50, fueron a la mitad 25, la frecuencia anterior y la frecuencia de los datos, ¿no? Y la moda. La moda de una serie de datos es aquel dato que se presenta con la mayor frecuencia. Es decir, es el valor más común. La moda puede no existir, incluso si existe puede no ser única. Ejemplo, considerándose los datos 9, 2, 7, 11, 14, 7, 2 y 7, el valor 7 ocurre 3 veces. El valor 2 aparece 2 veces y el resto ocurre una vez. Luego podemos decir que X o la moda es igual a 7. La moda no es una medida de tendencia central muy usual, pero sirve en los negocios, por ejemplo, para determinar qué tamaño del producto es el de mayor demanda. Por ejemplo, un fabricante de camisetas está interesado en la talla de la mayor demanda. Una distribución que tiene una sola moda se llama unimodal. Si fuera 2, bimodal, y si es 3, es trimodal. Y así sucesivamente, ¿no? Moda calculada a partir de los datos agrupados, que esto, digamos, sería lo que más me interese. Y en el caso de los datos agrupados, entonces, donde se ha construido una curva de frecuencias para ajustar los datos, la moda será el valor o valores de X correspondiente al máximo o máximos de la curva. Dada una distribución de frecuencias o un histograma, la moda puede calcularse de la forma moda igual al límite inferior por el ancho de la clase, por esto que sería aquí, dice que es el exceso de frecuencia, sigma 1 por decirlo así, es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua anterior. ¿Okay? El exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase anterior, que se dice que es FI menos 1. Sigma 2, por decirlo así, es FI menos FI más 1, que sería el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior.
el ejemplo 4.12 vamos a ver más detalladamente esto, que se determina la moda del ejemplo 4.10. La clase modal está, donde más se repite es 18. Por lo tanto, este es el rango que vamos a tomar. Y aquí el límite inferior es 10. Sigma 1 es la frecuencia I menos la frecuencia I1. Por lo tanto, la frecuencia nos dice que es 18. Entonces tenemos que ver la anterior, que sería 6. Y aquí está 18 menos 6 igual 12. Sigma 2 es la frecuencia I menos menos FI más 1, que sería en este caso 18 menos 11 igual 7. Aquí, digamos, no tengan miedo que solo porque sea superior no significa que les vaya a dar negativo, porque la mayor o el mayor número siempre va a ser el de la moda. Por lo tanto, los otros, independientemente aunque sean altos, no van a ser superiores a 18 y no les puede dar un número negativo. Entre 18 menos 11 tenemos que es 7. Y el ancho de la clase, como lo vimos anteriormente, es de 10. Entonces, utilizando la fórmula, solo sustituimos cada uno y tenemos que la moda sería el límite inferior 10 más el ancho de la clase 10 más sigma 1, que sería 12, más sobre 12 más 7. Entonces aquí tenemos que la moda está entre 10, está en lo que más se repite es 16.3 años. Y sería que, como podemos observar, está en el rango de esta clase modal. Entonces, no sé si a este punto tienen dudas con estas medidas estadísticas. Estoy esperando a ver qué nos dice la compañera que está escribiendo ahí por el chat de la conversación para poderle responder. Ok. ¿Cómo saber cuál conviene calcular si me da un conjunto de datos como lo identificó? Vaya, eso como dice, dependemos de qué queremos saber. Porque en el caso de la moda, solo nos interesa saber cuál es el más que más se repite. Tal vez usted, digamos, no quiere saber cuál es el que más se repite, sino que usted quiere saber la mitad. Digamos, tiene 50 estudiantes, por ejemplo, en los casos de los exámenes, siempre se busca que sea la mitad más uno. Entonces, uno tiene que sacar, en el caso de los 50 datos, se busca calcular, por ejemplo, la mediana, saber cuál es el dato y si, digamos, la mitad no pasa, si la mitad no pasa, se tiene que volver a repetir. Por ejemplo, un ejemplo así, por decirlo así. Pero ahí dependiendo de qué le pida el ejercicio, de qué queremos identificar o qué es lo que casi siempre lo que más se busca conocer o lo que más se busca repetir en este ejemplo, la más efectiva, por decirlo así, es la media de aritmética, pero el detalle de la media de aritmética es que, como habían dicho, de las ventajas es que siempre se guía por los extremos. Digamos, sería la más propensa, pero no, ahí depende de qué quiere conocer, depende de cada ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, esta sería la presentación hasta hoy. Espero que les haya servido de algo y que
Tengan una linda tarde.